Estamos de vuelta en el podcast de Monolito para hablar de lo nuevo de Alex Garland. Civil War sigue a un grupo de periodistas a lo largo de una América enfrentada y levantada en armas tras la sublevación de varios estados. Un trabajo estrenado en año de elecciones norteamericanas que invita a cavilar sobre las consecuencias de la división social y política y la pérdida de credibilidad del periodismo. Con Civil War, Alex Garland estrena su cuarta obra como director tras Ex Machina, Annihilation y Men. Soy Alberto Serna, bienvenidos a Monolito. Sergio, bienvenido a Monolito. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, pues como siempre un placer y con ganas de hablar de cine. Civil War es la cuarta película de Alex Garland, que a estas alturas es probablemente tan conocido por su faceta de escritor y guionista como por su trabajo directoral. Pero ¿quién es Alex Garland? Por si hay alguien en la audiencia que no sabe de quién estamos hablando. Bueno, pues Alex Garland es un escritor, inicialmente era un escritor de novelas, nacido en Londres en 1970. Estudió Historia del Arte en la Universidad de Manchester y su salto al cine ha sido como progresivo, ¿no? Inicialmente se produjo de la mano de Danny Boyle, que adaptó su primera novela, The Beach, La Playa, aquella película protagonizada por Leonardo DiCaprio. Y bueno, siguió escribiendo novelas, pero al cabo de un tiempo, Danny Boyle empezó a colaborar con él como guionista, ¿no? Es decir, Danny Boyle habitualmente había colaborado habitualmente en sus primeras películas, tanto en Trainspotting como Tumba Abierta, Una historia diferente y la mencionada La Playa, con el productor John Hodge, que con los años se convirtió, el productor no, el guionista, John Hodge, y con el productor Andrew McDonald, que con los años se ha convertido en el productor habitual de Alex Garland, ¿no? Como decía, empezó como guionista con Boyle en la película 28 días después, luego continuó en Sunshine y finalmente, después de una serie de acontecimientos, hizo la película esta de Nunca me abandones, Never Let Me Go, aquella que protagonizó Carey Mulligan. Y pues por piruetas del destino participó en el guión de la película Dredd, dirigida por Pete Travis, y parece ser que años después se desveló que realmente la dirección no acreditada había recaído en Alex Garland, ¿no? Esta película, que data de 2012, yo creo que supuso el debut no oficial de Alex Garland, ¿no? Quien, después de haber dejado atrás su colaboración con Danny Boyle, supongo que le picó un poco el gusanillo de la dirección y bueno, pues debutó en 2014 con Ex Machina, aquella película con Oscar Isaac, y ya pues nada, fue cogiendo el rodaje. Y ya vinieron Annihilation, aquella película con Natalie Portman, Men, y la que todos creemos que puede ser un poco la culminación, ¿no? Hasta la fecha de su cine, ¿no? La película que vamos a tratar hoy, Civil War. Hay varios aspectos sobre Civil War, que es la película que nos ocupa hoy, que han generado cierto comentario crítico. También ha habido alabanzas, pero a nosotros nos gusta siempre empezar con lo controvertido. Civil War es otro caso de expectativas equivocadas, ¿o no? Porque el tráiler parece prometer mostrar algo que luego no se ve en pantalla, y es una distopía bélica con combates y enfrentamientos en suelo americano. De hecho, hemos visto en el propio tráiler el memorial de Lincoln siendo destruido con un disparo de bazooka, o los pósters en Instagram, en la cuenta de 24, la productora, en los que se ven invasiones anfibias en Chicago, francotiradores parapetados en la antorcha de la Estatua de la Libertad, o un Miami desolado, entre otras escenas. Pero lo cierto es que esta película solo utiliza este hipotético conflicto bélico en Estados Unidos como telón de fondo. Pósters generados con inteligencia artificial, por cierto, que también ha levantado controversia esto. Efectivamente, además yo creo que se trata de... no voy a decir publicidad engañosa, pero creo que los pósters de la película de alguna forma complementan todo aquello que en la película no se ve. Porque empezamos ya en media res, el conflicto ya ha tenido lugar, no sabemos muy bien qué está pasando, y creo que esos pósters, ¿no? Como que retratan diversos escenarios de los Estados Unidos, ¿no? Desolados, ¿no? Con militares, ¿no? Creo que de alguna forma pues contribuyen a crear una expectativa, pero al mismo tiempo subrayan un poco pues la magnitud, ¿no? del evento, de lo que está teniendo lugar, ¿no? Porque, insisto, durante la película casi todo tiene lugar en off. Es decir, el viaje es a través de
de los protagonistas, ¿no? Y no tenemos muy claro ni qué ha pasado ni por qué. No, salvo algún comentario por parte del personaje de Stephen McKinley Henderson, hay poquito. Bueno, la introducción con el presidente de Estados Unidos. Pero por todos estos motivos, una parte de los espectadores han acudido al cine en masa, esperándose una película bélica de gran presupuesto, cuando estamos hablando de 50 millones de dólares. Que por un lado es el presupuesto más alto de la historia de A24, de esta productora independiente, pero comparado con las cifras que se manejan en la liga del blockbuster, esto no es dinero. Pero el tráiler te vende que es una película de alto presupuesto y por estos motivos Civil War lleva 2 semanas seguidas como número 1 en Estados Unidos. Creo que es el estreno más potente de A24 en su historia. Bueno, y me alegro porque se han dejado una pasta. Sí, lo que tú dices, hombre, un espectador medianamente informado podría imaginarse lo que, pues por dónde irían los tiros, pero evidentemente sí. La película, viendo algunos carteles y tal, bien podría parecer la nueva obra de Roland Emmerich, ¿no? Tranquilamente. Lo interesante también, o lo curioso también, es que está trayendo audiencias dispares, audiencias o demográficos tanto conservadores como liberales. Está casi al 50-50. Y es curioso ver a periodistas criticando Civil War porque no se atreve a ser política, no se lanza, no tiene la mordiente política que ellos esperaban y casi acusan a Garland de tirar la piedra y esconder la mano. Pero precisamente por esto está atrayendo a audiencias totalmente dispares y precisamente porque Alex Garland ha mencionado que esta película es deliberadamente apolítica, sobre todo porque es antibélica. No tiene ganas de dividir más a la sociedad estadounidense, sobre todo en año de elecciones. Sí, además que él lo dice, ¿no? Que es decir, él ya considera que la sociedad está lo suficientemente polarizada y, bueno, yo no tengo tan claro que Alex Garland no se moje. Sí que es verdad que la película parece ofrecer una visión relativamente centralista, pero bueno, el propio Garland había sido militante de izquierdas en el pasado, pero bueno, está desengañado, como ha dicho en alguna entrevista, que considera que la izquierda no ha conseguido desbancar el auge desbancar a la extrema derecha. Pero luego él, en entrevistas, tiene deslices, porque él dice que es centrista, pero a veces se le olvida y dice que es de izquierdas. Hombre, desde luego, a ver, la película comienza con un presidente al que refleja pues como una figura autoritaria, ¿no? Entonces estamos con un presidente completamente nervioso en el primer plano, que en el segundo plano de repente entra en directo y dice algo y transmite como un mensaje de tranquilidad, ¿no? De está todo controlado. Y ahí, pues yo creo que Alex Garland te está enviando un mensaje, ¿no? Te está diciendo claramente que ese tipo... ¿Quién nos gobierna? No, claro, que no hay nadie al volante, que ese tío realmente no se cree sus propias palabras. Entonces yo creo que sí que hay ahí una intención clara, por no hablar del final, claro. Uh-huh. Al final realmente se regodea, ¿no? Con la muerte del tipo. Lo cierto es que él sí que es bastante especulativo. Por ejemplo, hay un momento en el que se habla de Antifa, de la masacre de Antifa, pero no se dice, no se confirma si Antifa fue la causante o el causante de la matanza o si fue una matanza en la que miembros de Antifa fueron asesinados. Esto es un poco punto ambiguo, interesante sí. en la película. Es ambiguo. Y luego el hecho de que los dos estados que se sublevan son California y Texas, que a día de hoy son 2 estados con inclinaciones políticas totalmente opuestas, también obedece a un ejercicio deliberado por parte de Garland de no situarse o de no pronunciarse políticamente. Esto ha sido algo de lo que ciertos periodistas se han quejado. A mí no me parece un motivo suficiente como para criticar esta película. Creo que lo que intenta Garland es interpelar. La sociedad está tan dividida que si seguimos así podemos acabar como vemos en esta película. Es un cuento admonitorio. Es un cuento con moraleja. Claro, es una ucronía bélica que a fin de cuentas lo que pretende mostrar es eso, ¿no? Que estos niveles de crispación, este enfrentamiento nos puede conducir pues precisamente a lo que describe la película. No creo que la cuestión esté en debatir de parte de quién está Garland.
yo creo que sí que hay pinceladas que dan a entender que realmente él tiene una visión más progresista, pero el kit de la cuestión no está ahí. Es decir, si no habría comenzado la película antes, entiendo que hubiera tenido más sentido comenzarla antes y no cuando lo hace. La otra gran preocupación de Garland, la otra gran motivación de Garland es el hecho de que el periodismo está perdiendo fuerza en la sociedad contemporánea. Es algo que le quita el sueño a un director, Alex Garland, que es hijo de un dibujante de sátiras políticas británico. Es una leyenda, es muy conocido. Sí, Nicholas Garland, sí. Nicholas Garland, bueno, el hombre tiene 80 y tantos años, pero es muy conocido. Y estamos viendo todos, no hace falta que venga Garland a decírnoslo, pero el proceso de demonización y desprestigio que está sufriendo el periodismo por parte de políticos, fanáticos, en blogs, Facebook, X o incluso la sociedad en general, está conduciendo a que lo que se ha conocido toda la vida como el cuarto estado esté perdiendo peso en la sociedad. Y eso es algo que creo que a él le preocupa tanto como la división política, y estas dos cuestiones conforman el núcleo o el eje temático de Civil War. Sí, pero además, bueno, él sí que lo expresa también pues, a través de personajes que sí que creen en su trabajo, ¿no? Que quizás estén un poco quemados, como el personaje de Lee Smith, que interpreta a Kirsten Dunst. Sobre todo este momento, ¿no? Cuando ella está en la habitación del hotel y se ve como de fondo un bombardeo y ella ni se inmuta, ¿no? Está completamente insensibilizada. Pero bueno, luego el personaje de Stephen McKinley, Henderson, este también es un personaje que, a pesar de tener bastante rodaje, es un personaje que sigue creyendo en su trabajo. Se da a entender que Stephen McKinley Henderson es un peso pesado del New York Times, pero que el New York Times está en la cuerda floja en Civil War. Está a punto de extinguirse como periódico. Y luego tenemos los otros dos personajes. Tenemos a Wagner Moura como Joe, que es un adicto. Sí, es un adicto de la adrenalina. Es un periodista que va buscando el conflicto bélico. Y luego, claro, el contrapunto al personaje de Kirsten Dunst es el personaje de Cailee Spaeny, Jessie, que está empezando en la profesión. Aquí, sobre esto, lo que dices, me pareció un dato curioso que no te da la sensación de que habitualmente, cuando son un hombre y una mujer en las películas, el papel de periodista suele recaer más en la mujer y es el tipo el que graba vídeo o el que hace las fotos. Aquí parece como que lo invierten un poco. Como en Godzilla, correcto, como Hank Azaria en Godzilla. Incluso el personaje de Kirsten Dunst es un poco más rudo y más áspero, ¿no? Y más seco con la chica, mientras que Wagner Moura quizás tiene un rol que no es el típico que se espera, ¿no? De un personaje masculino en este tipo de historias, ¿no? Como un personaje más afectuoso, que sí, que le gusta fumar, que se pasa la película pimplando, pero sí que parece tener como más puentes, ¿no? Con el personaje de Jesse. Y tiene, de hecho, varias conversaciones. Sí, es un alivio cómico, pero precisamente en esas escenas que te menciono, yo creo que ahí se muestra una cara del personaje como mucho más tierna, ¿no? Y más cercana. Kirsten Dunst, su personaje está basado en la periodista americana Mary Colvin, que llevaba un parche, no sé si te acuerdas, la mujer falleció en Siria, cubriendo un conflicto en el sureste asiático, en Sri Lanka, me parece, perdió un ojo y la mujer iba con el parche. Creo que el personaje de Kirsten Dunst está muy inspirado en Mary Colvin. Sí, es un personaje, pues es una tía dura, ¿no? Que claramente pues siente bastante recelo, ¿no? De que la chica, pues, de esta chica que quiere seguir sus pasos y que al final toma el testigo. Y que pues claramente pues es un personaje del que se sabe poco, pero puedes intuir un poco pues todos los horrores, ¿no? Que ha visto a lo largo de su vida, ¿no? Como reportera de guerra. Y bueno, creo que es un personaje que está... A mí, que me gusta tanto, que siempre lo digo, me repito más que un loro, pero a mí que me gusta tanto la contención, creo que es un personaje en el que Kirsten Dunst está muy bien. O sea, lo coloca muy bien. Tiene cara de sufrir, tiene cara de... Está envejecida cuando luego la ves en entrevistas y tiene otro tipo de cara, pero en Civil War se le ve cansada, se le ve entrando en una crisis existencial y nihilista por lo que ha visto, por el trauma que ha documentado, pero también pienso yo por el hecho de que la labor del periodismo está perdiendo su trascendencia.
Hemos Mm, hablado de fuera de cámara del hecho de que en los 70 unos periodistas expusieron el escándalo del Watergate y acabaron con el gobierno de Nixon. Hoy en día vemos lo que los periodistas están sacando a la luz y no surge ningún efecto, no surte efecto. Los de hecho, la gobiernos no caen, película, los presidentes... Y claro, viéndolo visto, pues ella intenta que esta nueva generación de periodistas que idealiza la profesión no se juegue el pellejo por un trabajo que ya empieza a considerar como fútil. Y esto es lo que vemos poco a poco en la película. Creo que la crisis de identidad y la identidad en las películas de Garland es un patrón común. Y cada personaje protagonista, estos 4 personajes protagonistas en Civil War, están atravesando distintas fases identitarias. Sobre todo, quizás Wagner Maura un poquito menos, pero Kirsten Dunst y Cailee Spaeny van en caminos opuestos y Stephen McKinley Henderson está en el fin de su trayectoria profesional y vital. sí, yo creo que, a ver, es cuando empieza la película y vemos ese mensaje del presidente del que hablaba antes, ¿no? Claramente pues da una pista del papel que puede jugar el periodismo actualmente, ¿no? Tantas veces se dice que son meros voceros del poder, ¿no? Y no existe pues ni ese rigor ni esa voluntad por cambiar las cosas. Entonces yo creo que la película al final, pues, Garland se centra en ese pequeño grupo de gente, de bichos raros, de idealistas, que son ahí pues una especie en vías de extinción y pues hay algo Ujú. de idealismo, ¿no? Están claramente de vuelta de todo, pero siguen creyendo en su trabajo, ¿no? Y es por eso que deciden hacer ese viaje de tantos kilómetros de Nueva York a Washington, ¿no? Hay un momento curioso en la película cuando ellos hacen de camino a Washington, hacen parada en un pueblo Ujú. y se dan cuenta de que en este pueblo la gente vive un poco ajena al conflicto que está sucediendo en Estados Unidos y entran en una tienda a comprar, a probarse vestidos, básicamente. Mm. Y Wagner Sí, Maura, su personaje, pregunta a la dependienta si no están al tanto de lo que está sucediendo. Ella dice que no, que ni lo sabe ni le importa. Y esto creo que le hace a él cuestionarse también su papel como periodista. O sea, la falta de trascendencia e importancia. ujú. Si a la gente no le importa lo que está pasando fuera, ¿qué sentido tiene su trabajo? Sí, eso le pasa a mucha gente que hace cine también, sí. Se respira en el ambiente. De hecho, ahora que está reciente la serie esta de Fallout, es curioso porque Al sí que parece un videojuego. pueblo, la del videojuego, que parece un pueblo un poco de los años 50 y tiene de hecho un aire bastante irreal, ¿no? Aunque luego estaba ese punto que también me gustaba, ¿no? Como de esa gente que estaba como De en la la, cornisa de la dimensión vigilando. desconocida. Sí, Totalmente, totalmente. que no estaban tan ajenos, no estaban tan desapegados. Al final la película se sustenta también sobre esas pequeñas escenas que rozan lo absurdo a veces, lo cómico, como la que hablaremos después de Jesse Plemons, o esta del francotirador, que son escenas que, bueno, que están bastante logradas. A mí personalmente me gustaron y creo que le dan ahí pues un aire un poco más de... Lo hacen todo como mucho más enrarecido, ¿no? Hablemos de estas escenas que suceden Ujú. mientras ellos conducen hacia Washington, porque son los puntos quizás más destacables de este trabajo de Civil War. Hay momentos de asalto, combates esporádicos, me acuerdo de uno en unos edificios abandonados, con fuego cruzado, y sobre todo la escena de Jesse Plemons, Es que aquí, que ni siquiera aparece en los créditos. Es que ni siquiera aparece en los créditos. Jesse Plemons que se subió a esto en el último sí, momento, por al parecer. sugerencia de su mujer. Lo sugirió Kirsten Dunst, que es Ujú. su mujer en la vida real, y porque no sé si el actor previsto no pudo en el último momento y tuvieron que resolverlo de Algo forma así. urgente, sí. Y Garland estaba bastante desesperado y se le veía en la cara. Y Kirsten Dunst dijo, mira, déjame llamar a Jesse que seguro que lo hace. Y así Mm, sucedió. Pero qué escena, qué tensión, qué presencia y qué gran actor, sí, Jesse de hecho aquí Plemons. yo creo que es, es uno de los papeles en los que más se luce. Siendo un papel tan pequeñito, me pareció espectacular. Yo lo comentaba el otro día, no sé dónde, que me recuerda mucho al papel que hace Peter Mullan en la película esta de Hijos de los Hombres, un tarado Ujú. que hablaba de sí mismo en tercera persona. Y bueno, de hecho, Hijos de los Hombres es una película de la que bebe bastante, ¿no? Sin caer un poco en ese festival estético que era la Claro. película de Cuarón, esta película, incluso en estas escenas que estamos mencionando, recuerda bastante a Hijos de los Hombres. Esta concretamente. Y claro, es una, como tú bien dices, es una escena
que transpira ahí, que transmite una tensión, es como ahí con esa especie de fosa común, estos tipos completamente imprevisibles como monos, ¿no? Enloquecidos. Y claro, esa forma de Ujú. sostener esta cosa tarantiniana, ¿no? Que tanto hace Tarantino, mejor dicho, de dilatar el tiempo, ¿no? Y de crear esa tensión, como la escena aquella de Malditos Bastardos, ¿no? La escena de que abría la película, pues tiene, pues eso, O la escena siciliana, no sé si te acuerdas con hombre, Dennis Hopper. maravillosa, maravillosa con la música aquella, con música clásica de fondo. Claro que también dilata. Totalmente, es que al final es un recurso que, que suele ser bastante eficiente, ¿no? para este tipo de cosas. Hasta el punto de que se te olvida, en ese estirar el tiempo, se te olvida realmente que estaba, que estaba este tipo, ¿no? Stephen McKinley Henderson. Se te olvida completamente. A mí me sorprendió. De hecho, era como, ¿cómo van a salir de Totalmente, esta? claro. Sí, sí. Sí, sí. Deus Ex Machina, sí. Sí, pero un Dios es máquina que está bien traído porque al final es el viejo que les va a retrasar, el viejo que está gordo, que no puede correr y tal, es el que les salva el culo. Y además no solo les salva el culo, sino que da su vida por ellos, porque resulta mal herido y... Claro. Como ya dice antes de esto, aquí se huele a hmm, muerte. claro, Es la voz de la experiencia y la claro, sabiduría. es ahí realmente el auténtico punto de inflexión que tiene el personaje de Kirsten Dunst, ¿no? Es realmente lo que ella la asume ya en esta especie de recta final, ¿no? En este tercer acto donde ella ya parece que está como desconectada, ¿no? De lo que está pasando. Pero la desconexión, y si hay que buscarle algún punto crítico a esta obra de Garland, la transición del personaje de Kirsten Dunst creo que parece algo brusco. Llega un momento en cuestión de pocas escenas en las que ella ya pierde totalmente la dirección o la brújula de su vida. O sea, está totalmente, no puede ni moverse. Me pareció algo brusco dentro del guión. Y luego volviendo al comentario que has hecho sobre Children of Men de Alfonso Cuarón o Hijos de los Hombres, creo que se parece bastante, igual que se parece mucho desde el punto de vista de cómo se plantea el argumento, se parece bastante a 28 días después, Mm, que también escribió Alex Garland. totalmente. Entonces no sé si a ti te dio la sensación de que apostó por lo que él se conoce, por lo conocido. No innovó ni fue un paso más allá a la hora de plantear cómo estos cuatro personajes me van a contar una historia sobre división política, sobre el peligro del fascismo, sobre la pérdida de importancia del periodismo. Los voy a montar en un coche, como ya hice en 28 días después, como funcionó en Children of Men, e incluso desde un punto de vista de edad y estado vital, casi todos están en la misma, ¿cómo es la misma Ujú. fase. De hecho, al principio me resultó muy llamativo este parecido con 28 días después. Es que, de hecho, hasta cómo está rodada, es verdad que 28 días después es una película como mucho más guarra. Era una época donde todavía no había llegado el cine digital. Se hacían películas con cámaras digitales, ¿no? Que no eran cine digital, no eran cámaras de cine digital, ¿no? Películas como... Mini DV sería. Claro, era una cosa ya, es una cosa ahora que súper arcaica, ¿no? Pero estamos hablando de los años de Bailar en la oscuridad, Las von Trier. eh, y claro, Ujú. recuerda bastante a ese rollo, aunque mucho más limpio, mucho más estilizado, pero muy digital también. Es decir, es una película que a mí me parecía que tenía esa cualidad, ¿no? Ya hablaremos después de la foto, pero muy digital. Entonces, volviendo a lo que me comentabas, yo creo que sí es llamativo, eh, es como una vuelta al origen, aunque es verdad que creo que en el cine de Garland, como puede pasar con el cine de Spielberg, siempre hay un tema recurrente y es un poco como el valor de la comunidad, ¿no? Como diferentes personajes se unen fuerzas para enfrentarse a algo. En el caso de Spielberg se suele Ujú. utilizar el término extraordinario. Yo creo que en el caso de Garland podría decir más bien extremo, hardcore. Es decir, son experiencias como mucho más límites, mucho más desagradables, pero creo que este también ese patrón, y no sé hasta qué punto es algo buscado, pero al principio me pareció, como tú dices, como un gesto como muy perezoso, ¿no? Es decir, es como tratando de reciclar una película con la que se había hecho un nombre, ¿no? 20 años atrás. Es que incluso las escenas que causan tensión son similares a las de 28 días después. Cada vez que paran en una gasolinera, cada vez que tienen que atender a alguien, cada vez que alguien se aleja un poquito del Mm, coche. Te venía a la mente 28 días después totalmente. Y el hecho de que la actriz que ya apareciera en Priscilla de Sofía Coppola, Kaylee Spaney,
que tiene 25 años, pero parece que tiene 16. O sea, que es Sí, casi... sí, totalmente. Yo me he quedado muerto cuando lo estaba mirando esta tarde. Digo, es alucinante, se parece una niña. ¿Mm? Claro. Y te la crees, Entonces sin embargo, la película de Elvis. Te la crees también como... te lo crees totalmente en Priscilla. Pero lo que hace es que se asemeja muchísimo a la hija del personaje de Brendan Gleeson en 28 días Exactamente. después. También como la niña a ¿Mm? la que hay que cuidar. Y Stephen McKinley Henderson, Es Brendan por Gleeson. fisonomía, también se parece a... Es un Brendan Gleeson. Mayor que Brendan Gleeson, pero un Brendan Sí, Gleeson. sí, ¿no? No sé si es algo buscado, si es como una especie de ejercicio de intertextualización o de Ujú. metacine, no sé, pero realmente es cierto que luego la película va por otros derroteros. Tam- De universos comunes. No lo Sí, sé. hombre, bueno, al final es que, como suele decir, ¿no? Uno está siempre haciendo la misma película, escribiendo el mismo libro. Esta referencia todavía la podría entender más porque al fin y al cabo pues, ha salido de la pluma de Garland, pero sí que resulta también llamativo el paralelismo con Hijos de los Hombres. En esto que mencionamos precisamente, en ese tratamiento minimalista del conflicto, ¿no? Es decir, como centrándonos en Ujú. una parte del todo. En Hijos de los Hombres pasaba lo mismo. ¿Por cuestiones de presupuesto o por preferencia por el minimalismo? Yo creo que más por lo que comentábamos antes, porque yo creo que él no tiene tanto interés por incidir en las causas. Él quiere ver las consecuencias y Por cómo, sobreexplicar. claro, eh, Por sobreexplicar. sí, bueno, y luego está el factor estético que como pasaba en la peli de Alfonso Cuarón, pues al final es una road movie en el marco del apocalipsis, Ujú, pero no sabemos tampoco por ujú, qué la gente de la noche a la mañana dejó de tener bebés, eh, y tiene este efecto como embudo, ¿no? Son películas como que empiezan mostrando como todo el lienzo de alguna forma y poco a poco van como centrándose y de hecho los clímax son bastante parecidos, ¿no? Es decir, a mí me recuerdan bastante. En Hijos de los Hombres era como ese plano. Bueno, no sé si era el clímax, más o menos, ¿no? Esta parte del edificio, ese famoso plano secuencia del edificio de Clive Owen ujú, con el bebé, ¿no? Abriéndose paso entre disparos y tal, subiendo al edificio. Eh, ujú, ujú. pues aquí hay algo de eso, ¿no? En la parte esta de la Casa Blanca. Es como que al final hay un efecto embudo y te vas centrando como en lo concreto, ¿no? Que es ya la Casa Blanca, ¿no? Ese sitio del que parece que ha salido todo, ¿no? Que es la fuente de todo el conflicto, ¿no? Hablemos de esa escena porque también es lo más destacable. El asalto a la Casa Blanca, que creo que está... trabajó Garland con un ex Navy SEAL llamado Ray Mendoza, con el que va a trabajar también Sí, en un proyecto llamado Warfare. Warfare. Ujú. Sí, sí, porque aquí la gente está, no hace más que decirlo, la gente ahí buscando el drama, pues que se va a retirar Alex Garland y bueno, si quieres no lo adelanto todavía, pero claro que el tipo ha dicho Nos que esperamos. luego lo decimos, continuará. Que todavía no. Pero el asalto a la Casa Blanca, que es el clímax de esta película, está muy bien compuesto, teniendo en cuenta de nuevo que estamos hablando de un presupuesto de 50 millones. Que acabo de mirar las cifras de taquilla y ya andan por 61 en 3 semanas Pues que se llevan. puede O dar, sea que guau, sí, sí. sí, sí. Pero bien, bien, las entradas con los helicópteros a Washington, el combate con el Memorial de Lincoln en el fondo, que eso sí que sale en la Eso es película. una toma espectacular. Eso es una toma espectacular. ¿No te Ujú. lo pareció? Porque ahí una vez más hace el típico plano aéreo del Sí, helicóptero, sí. pero se recrea, lo estira. Es un poco un plano de videojuego. Pero a mí ese plano me... De hecho, esta parte de los helicópteros, que me recuerda bastante a Apocalypse Un Now. poco Terminator 2 Bueno, a mí Apocalypse Now porque es que y te... Apocalypse. Bueno, ya hablaremos del sonido, pero es que te hipnotiza. Cuando empiezan a despegar los helicópteros, es que es una película que la ves en el cine y flipas. Es como que tiene esta cosa de muy de Fincher, ¿no? De reinventar las cosas, de como pasaba con los puñetazos del Club de la Lucha, que Ujú. escuchas disparos o escuchas el sonido de los helicópteros y sientes que es la primera vez que lo escuchas. Es como... El diseño de sonido en esta película es de lo más conseguido, de lo más logrado. Sí, de hecho yo recuerdo que cuando fui a verla en la proyección hubo bastantes problemas, a la película le costó arrancar y lo primero que escuchamos sobre una pantalla en negro fue como unos disparos, pero que nos quedamos sordos. Y luego dije, no ha sido un fallo de la proyección, es que suenan así de fuerte. Y no, esta parte es Sí, espectacular. sí. Y en la parte de la Casa Blanca, pues, ¿qué te voy a decir? Pues es que entras como una especie de trance, ¿no? Estás ya, pues eso, en el territorio de la abstracción. A mí me pareció una película que ya no sabía muy bien dónde estaba. Y van ahí como pasando niveles, Ujú. como si fuera un videojuego, entrando por una puerta, van cruzando puertas hasta llegar como al despacho Oval y me pareció alucinante. O sea, yo estaba volando en esa parte.
Se nota la mano de este ex Navy SEAL. La música, sin embargo, sí que me pareció algo... Hombre, ¿te distrajo? La música me sacaba de la película, me pareció. Cortaba demasiado la Pero te tensión. refieres a las canciones, no a la partitura, de Geoff Barrow y Ben Salisbury. A las canciones. Ah, sí, además parece que tiene un esquema como muy repetitivo, ¿no? Como que va enlazando escenas como más minimalistas con montajes de imágenes al ritmo de música rock o como en esas transiciones, ¿no? Hombre, a mí me gustó mucho el momento aquel donde ven la autopista llena de coches, ¿no? Llena de coches vacíos. Esa escena sí que me gustó y la elección del tema también. Otra escena muy 28 días después. Esa para mí es la que más, si te soy sincero, para mí es la que más. La escena de los coches. Solo hubiera faltado en el horizonte una de las ciudades americanas en llamas. Sí, como en 28 días después, que se ve en Manchester. Un tipo corriendo y babeando, con los ojos inyectados en sangre. Sí. O un túnel. Hablando de la escena de asalto a la Casa Blanca, esto está filmado por el operador de toda la vida de Alex Garland, que son de la misma edad, los dos británicos. Rob Hardy se llama este hombre. Y han utilizado una cámara nueva, una cámara que se lanzó al mercado hace poquito y que les ha permitido conseguir las intenciones que tenían, que era trabajar con cámara en mano, con mucha velocidad, con calidad de imagen, pero cuando había que estabilizar y ser más poético con las escenas, se podía hacer, porque esta cámara tiene autoestabilizadores. Muy contentos suenan Hardy y Garland con el uso de esta DJI Ronin 4D 6K, me parece que se llama esta cámara, que también se defiende en IMAX, si esto se proyecta en pantalla de IMAX. Sí, bueno, ya veremos. A mí me suena un poco chanchullero el asunto como las conversiones del falso 3D. Hombre, la cámara es que cuesta 5.000 pavos solo. Experimentalo en IMAX. 5.000 pavos, 5.000 pavos. Democratización. A ver, se nota mucho, ¿eh? O sea, la película huela mucho a un digital de otra época. Sí, más moderno, tecnológicamente hablando, pero se percibe muy digital. Me llamaba la atención como tomas así, relativamente amplias, ¿no? Planos bastante generales, con los fondos muy desenfocados. Cuando normalmente esto lo solemos ver más en los primeros planos tomados con tele, que sí que desenfocan el fondo. Me llamó la atención. Sí que hay algo, o sea, dentro de que no me gustó especialmente, sí que me pareció que tiene algo innovador. Y es cierto que esta cámara, no creo que no se ha utilizado mucho, es relativamente reciente. Pero, hombre, evidentemente, pues al final esto también son decisiones estéticas, pero también decisiones logísticas, ¿no? Porque tú al final, cuando te enfrentas a un rodaje, tienes que, en el caso de Garland y su operador, pues más que su operador, porque en este caso no era el mismo el director de fotografía y operador, eran dos personas distintas, pero Garland y su dire de foto, pues al final tuvieron que tomar una decisión que consistía también en la elección de una cámara que fuera muy pequeñita y que les permitieran dar una visión lo más inmersiva posible, ¿no? a la historia, ¿no?, que estaban tratando. Y lo más cercano al fotoperiodismo, que al final es los personajes que nos conducen. Exacto. En la película. Claro, además Garland dice que la cámara tiene un tamaño parecido al de una cabeza y que eso a él pues le hacía sentir que realmente el espectador podía sentirse ahí como parte de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Como sentirse más involucrado en el espacio. Al final sí, son decisiones logísticas y para conseguir determinados resultados, como en este caso, pues como tú dices, ¿no? Esa estética fotoperiodística, pues una cámara de estas características, pues evidentemente pues se va a acercar más, ¿no?, que una cámara de 35 pesada. Combinado con un par de cámaras de las que hemos hablado ya en el podcast de Monolito, la Sony Venice y una Sony A7S, que fueron las cámaras principales de esta película. Por cierto, fuera de grabación hemos hablado de Kaylee Spaeny también ayudando un poco con la fotografía. Sí, estaba muy metida en el papel y parece ser que el operador, que era un tío bastante corpulento, de más de 100 kilos, era guiado por Kaylee Spaeny durante las tomas. Estas tomas, recordarán los que la hayan visto, ¿no?, que hay algunas tomas donde estamos, la imagen en movimiento de repente se congela cuando la chica dispara y inmortaliza momentos en concreto, ¿no?, como en el caso de la muerte de Kirsten Dunst, ¿no? Entonces, parece ser que Spaeny guiaba al operador a la hora de hacer los movimientos y le indicaban en qué momento debía detenerse, ¿no? Trabajo en equipo. Para capturar la instantánea. Como hemos dicho, Civil War, que lleva 3 semanas en los cines. En España una, sí. 3 en Estados Unidos.
y en UK. Esto se estrenó en South by Southwest y 2 semanas consecutivas como número 1 en taquilla en Estados Unidos. 61 millones por ahora en taquilla, contra un presupuesto de 50. A24 tiene que estar contenta. Se suele decir que hay que los números en taquilla tienen que ser una multiplicación 1.5, ¿no? de las cifras de presupuesto, multiplicar por 1,5. Claro, tendrá que recaudar ya 100 millones, ¿no? 100 millones para empezar a tener beneficios, entiendo. Suele ser Pero así. El marketing claro, que suele ser el doble, claro. Sí. va por buen camino, teniendo en cuenta que A24 también está empezando a coquetear más con productos más orientados a audiencias más generalistas, aunque con el sello de Alex Garland obviamente esta película sigue siendo una película con perfil de autor. Así que me parece un interesante ejercicio por parte tanto de Garland como de A24. Y volviendo a lo que comentaste brevemente antes, se ha hablado mucho de que Garland dijo en una entrevista con el medio británico The Guardian que esto iba a ser su último trabajo como director. Y ahora parece ser que no, que casi ya de manera ofendida dice que lo que quiso decir es que no iba a dirigir en el futuro inmediato. Claro, lo que pasa es que yo creo que el tío está un poco hasta los huevos. Si lo ves y tal, tiene un aire como taciturno. Te fijas en sus fotos y tal y parece un tío tristón, un poco como el personaje de Kirsten Es un Dunst, hombre ¿no? serio. Claro, es que su madre es psicóloga y su padre era dibujante de tiras de políticas satíricas, pero seguramente ha cogido más de la parte introspectiva y, bueno, no sabemos cómo es su padre. Sí, no sabemos cómo es su padre. Es que unos padres psicoanalistas pueden hacerte mucha pupa, ¿eh? Tiene pinta de escritor, más que director, en vivo y en directo. Y, sí, además él dice que no le gustan las entrevistas. No. Además lo decía en plan, se le nota. sin ánimo de ofender, pero no me gusta parte de mi trabajo como tener que estar aquí contigo, sin ánimo de ofender. Claro. ¿Cómo te vendo mi película? Pero bueno, lo que quiso decir es que... Para que luego me le toque las narices con que si es de derechas, que si de izquierdas, que si no se moja, que si es equidistante, pues él te dirá, mira tío, déjame en paz, cómprate una vida. Se defiende bien. Como diría Ridley Scott. Sí, se defiende bien en entrevistas. Creo que aquí quizás en Civil War puede que a veces no se entienda muy bien cuál es el tema central, qué es lo que quiere contarnos Alex Garland. Pero no, va a seguir dirigiendo y lo único es que va a estar ocupado escribiendo con Danny Boyle. Buenas noticias, de hecho lo hemos leído hoy, unas horas antes de empezar a grabar. Correcto, hoy creo que las noticias han salido hoy, que va a volver con Aaron Taylor Johnson, ¿no? Jamie Comer, sí, ¿era? Y Ralph Fiennes. Claro, 28 años después. Dudo mucho que los personajes de las anteriores 28 años, sigan vivos 28 en un años. mundo como ese. Sí, 28 años después. Que parece ser que puede que sean 2 películas más. Eso sí que me acabas de dar tú la primicia. Aunque si se cuenta... ¿Van a hacer 28 décadas después? No lo sé. Bueno, 28 siglos. Se hizo una precuela dirigida por un cineasta español. Perdón, se hizo una secuela. Claro, si no serían 28 días antes. La precuela se titularía 28 días antes, Alberto. Días, semanas y años, claro. ¿No? Los meses nos los saltamos. A mí... Sí, yo la reivindico esa película, ¿eh? Está Fresnadillo, Juan Carlos Fresnadillo era el director y guionista, que la hizo además una historia curiosa, porque el guión lo escribió junto con Fresnadillo el productor español Enrique López Lavín, que es bastante conocido. Y bueno, sí, como nota, pero yo creo que de forma puramente testimonial, estuvieron ahí Boyle y Garland como productores ejecutivos. Y bueno, Robert Carlyle, que era el actor, uno de los actores fetiches de los inicios de Danny Boyle. Pero bueno, que nos desviamos, que van a cerrar la trilogía, sí. Y por eso no va a dirigir en el futuro inmediato. O sea que básicamente era eso. Lo único es que no pudo decirlo, claro. Por eso, ahora entendemos por qué sonó tan críptico. Y no, claro, el periodista de The Guardian pues no supo entender muy bien qué quería decir y pues lo que escribió fue Alex Garland se deja la dirección. No se la va a dejar, así que veremos a ver. Parece ser que sus trabajos siguen un patrón común que tiene que ver mucho con, obviamente, con la persona de Alex Garland. Sí, hubiera tenido sentido que lo hubiera dirigido él, la tercera parte de 28 días. Pero Danny Boyle sigue en forma. Bueno, supongo que al final es una cuestión... Claro, sí, no, Danny Boyle está a tope. De todas formas, yo creo que como tándem funcionan mejor, con Danny Boyle dirigiendo y Alex Garland escribiendo. De hecho, él le comentaba a Alex Garland que la escena introductoria de 28 días después,
con Londres totalmente desolado. Eran un par de 4 o 5 líneas de texto en su guión. Y Danny Boyle lo llevó mucho más allá. Y esto a él le sirvió a Alex Garland como una lección de lo que significa ser un director, del trabajo de un director. Por tanto, y volviendo a lo que hemos dicho antes de las similitudes y la zona de confort en Civil War comparada con 28 días después, creo que Danny Boyle dirigiendo probablemente sea la mejor opción aquí. Y Alex Garland escribiendo. Sí, estoy de acuerdo. Al final el pulso narrativo de Danny Boyle, toda esa energía, esa adrenalina que le inyecta a sus pelis para una historia de este tipo es el adecuado. Muy bien, Sergio, pues ha sido un placer como siempre hablar de cine contigo. Igualmente, Alberto. Y te cito en el próximo programa. Nos vemos en el próximo mes. Hasta la próxima. Monolito es un proyecto presentado por Alberto Serna con la colaboración del cineasta Sergio Román. Música a cargo de PBS Art. Descubre más cine contemporáneo en la web de Monolito, monolitomag.com, y también en Instagram bajo la cuenta monolitomag.